una charla bueno, de mano de Capitol y aquí veremos, es una presentación para UiPath Apps para principiantes. O sea, veremos lo básico para empezar a montar una aplicación con UiPath Apps para que podáis interactuar con los bots y a lo mejor ofrecer al usuario alguna forma de mandar algún input o comenzar un proceso o demás. ¿Vale? Yo soy, como ha dicho Marta, Rodrigo Tortosa y aquí tenéis un email al que podéis enviar a lo mejor si tenéis alguna duda en algún momento más adelante sobre esta charla o algo más complejo, siempre podéis escribirme ahí. Pero recordad luego también al final, cuando terminemos de ver el caso práctico, por si a lo mejor no tenéis tiempo, tenéis que largar, siempre podéis escribir así email, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver un poco un resumen de lo que es UiPath para quien no lo sepa, que a lo mejor habéis entrado a la charla y todavía no habéis trabajado en el ecosistema de UiPath. Vamos a ver también qué depara el futuro para UiPath o los planes que tienen. Veremos también una breve introducción a UiPath Apps. Veremos qué se puede hacer a grandes rasgos con las aplicaciones web que podemos crear. Por qué podríamos usar app o en qué casos se podrían usar. Algunos consejos, según mi experiencia, para que el desarrollo sea un poco más sencillito, que no atasquéis, porque muchas veces se empieza a desarrollar una parte, luego me he olvidado de esto, tenía que haberlo hecho de otra forma, y entonces, bueno, intentaré dar un par de consejillos. Veremos las best practices de UiPath Apps. Esto está colgado en la documentación de UiPath, pero aún así lo he resumido porque hay algunos puntos a tener en cuenta importantes, ¿vale? Sobre todo para a la ayuda a la vez de desarrollar y también luego para mejorar el rendimiento de la aplicación. Y luego veremos cómo se crea una aplicación en vivo. Veréis que es súper sencillo y tardaremos poquito tiempo, ¿vale? Será un ejemplo sencillito, no va a ser nada complejo, simplemente para que veáis un pequeño funcionamiento de cómo se podría integrar esto en una automatización y qué poderes podemos darle al usuario final para que interactúe con el bot. Vale. En primer lugar, vamos a ver un poco dónde está UiPath ahora. Y es que ahora mismo está apostando bastante fuerte por toda la IA, ¿vale? Entonces tienen IA generativa, como puede ser Autopilot, que se puede utilizar, por ejemplo, para crear una aplicación. Depende mucho del prompt que le digáis y tiene que estar muy bien estructurado. Pero bueno, eh, también tiene algunos LLMs propios de UiPath. Luego, para UiPath es muy importante la automatización end-to-end, ¿vale? Bueno, sobre el anterior punto, el autopilot funciona muy bien también en estudio para algunas cosas, ¿vale? Tiene una función para generar código y otra función para arreglar código. O sea, hay un error el típico que te sale en estudio, a veces te lo arregla, a veces no, pero bueno, esto se irá mejorando como todo. También es importante que la suite que tiene UiPath de Document Understanding y las Machine Learning Skills, eso sí que es bastante interesante, que podrás investigar eh, y es bastante potente para algunas automatizaciones que tengáis. UiPath, el ecosistema comprende todo, desde el principio, cuando se descubre una posible automatización, hasta el final, que es el despliegue y luego el análisis. Entonces tienes tanto Process y Task Mining, la parte del estudio para desarrollar y luego el Orchestrator para desplegarlo y hacer todo el análisis. La parte del Process Mining es bastante importante para una organización, ¿vale? Porque aquí se puede perder muchísimo tiempo cuando se hace de la manera tradicional, que sería que el usuario final, Pepito de contabilidad, que está haciendo un trabajo, se ponga en contacto con el departamento de automatización, si es que hay, con el desarrollador y le diga, oye, necesito o me gustaría hacer una automatización para este proceso que estoy haciendo. La alternativa a eso es tener una buena estructura para tener un process mining, que haya un equipo detrás o una persona detrás que haga un estudio, que vea luego las métricas de si corresponde hacer una automatización o a lo mejor no merece la pena, porque también al final la organización o en la empresa en la que estéis
esto lleva muchísimo tiempo si no se hace bien, porque al principio cuando una organización está empezando a automatizar, nadie en la empresa sabe que se está haciendo esto y a lo mejor tienen procesos que sí es cierto que serían candidatos óptimos para automatizar, pero nadie sabe que hay un equipo detrás automatizando, que se pueden desplegar bots, etcétera. Entonces, la parte de process mining es súper importante a la hora de crear una buena automatización. Luego tiene la parte del cloud, que aquí todo, bueno, el Automation Cloud que tenéis es la parte fuerte, digamos, de UiPath, aunque se puede seguir haciendo el Orchestrator on-premise, pero bueno, UiPath al final te empuja a que a que utilices el cloud. Y esto está bastante bien para organizaciones que no tienen la capacidad de montar su propia infraestructura, por ejemplo, para desplegar los bots no tienen sus propias máquinas o quieren escalar poco a poco, no tienen otros medios. Entonces, una opción interesante. Todo el sistema de gobierno y seguridad, al final tiene ciertas políticas para cumplimentar legalmente las leyes que haya según los países, sobre todo para finanzas y salud. Y luego ha tenido bastantes mejoras a lo largo del tiempo que estoy trabajando yo con UiPath. Ha mejorado bastante en este aspecto, que son los roles, el monitoreo y el registro de auditoría. ¿Vale? Esto cada día es más importante, como sabéis, en la seguridad y permitir el acceso a ciertas personas, a otras personas no, según roles y grupos a los que tengan asignados. ¿Qué quiere hacer UiPath eh, con su producto? ¿Vale? Pues al final lo que está haciendo todo el mundo, que es apostar más por la IA, ¿vale? Que esto al final quieren hacer mejoras para que los bots sean inteligentes y puedan tomar decisiones a través de la IA. También quieren integrar más aún con otros modelos, por el modelo de OpenAI, Google o Microsoft, quieren hacer integraciones fuertes con otros modelos. También quieren seguir integrando con servicios que ofrecen otras empresas, ¿vale? Como puede ser un ERP, CRM o ITSM, como son SAP, Salesforce y ServiceNow. Si alguna vez habéis utilizado UiPath, bueno, el Orchestrator, el Studio, sabéis que hay paquetes propios para utilizar SAP o Salesforce y la verdad que están bastante bien. Y como son coordinados con la propia empresa, siempre funcionan bien. O sea que por este lado no hay problema. Luego siguen teniendo más opciones de low code y no code, que esto es para empoderar a lo que ellos llaman como citizen developers, o bueno, los usuarios de negocio, que esto es algo que UiPath siempre ha querido destacar, pero en mi opinión, a la hora de la verdad, son casos un poco limitados, porque para cualquier automatización al final se requiere de algún conocimiento técnico. A no ser que sea una microautomatización personal, pues Laura necesita que todos los días un email salga y reciba una respuesta o algo así, pero para automatizaciones complejas o de que de verdad merezcan la pena, en general no es un punto fuerte. Vale. Luego, otro punto que quiere tirar más adelante UiPath es la hiperautomatización y bots autorreparables. ¿Vale? Los bots autorreparables en teoría, lo que quieren hacer es que pueden detectar fallos y solucionar problemas ellos mismos. Por ejemplo, si algún selector ha fallado, el bot sea capaz de encontrar otro, el correcto y casos por el estilo. Y de hecho, ahora mismo en el Orchestrator está disponible el Healing Agent, que está en preview. Entonces, si vais a la configuración de algún proceso, lo podéis activar ahí, que se supone que te da algunas indicaciones de qué se podría mejorar o algunos fallos lo investiga y tal. Pero bueno, esto todavía necesita más trabajo. Luego quieren seguir aumentando las capacidades de orquestación para que al final lo que te quieren es llevarte al cloud y tenerte en todos sus servicios. La verdad que ofrecen buenos servicios para automatización y esto está bastante bien cuando ya quieres empezar a hacer automatizaciones a gran escala o automatizaciones de ellos long running automations, que es una automatización que a lo mejor tiene stops. Entonces se empieza a automatizar, empieza el bot a funcionar, necesita un input de una persona, se para, cuando se recibe el input continúa, toma decisiones según algunos actos que puede llevar esta ejecución bastante tiempo. Luego quieren seguir enfocando en el desarrollo ciudadano
es mejorar la experiencia de low code y tener interfaces más intuitivas y herramientas asistidas por IA. Como he dicho antes, esto siempre, UiPath da mucho el bombo con que con todas las herramientas super low code o no code, el Studio X que había antes, no sé si sigue existiendo, que es un poco todo el código hiper sencillo, que apenas se utiliza Visual Basic o C Sharp, eh, que bueno, está bien como he dicho para algunos casos muy nicho, pero si tu apuesta es seria por la automatización, al final esto tampoco te interesa. Ahora vamos a ver un poco qué es UiPath Apps, ¿vale? Eh, UiPath es una plataforma de desarrollo de aplicaciones web interactivas, ¿vale? Es una herramienta para desplegar soluciones rápidas y sencillas en la web. Nunca va a ser tan potente como un producto personalizado, como podéis desplegar con un back en Java y luego un front en Angular y todo integrado con vuestras APIs y demás. Obviamente este no es el objetivo de UiPath Apps. Pero bueno, ¿cómo encaja en el ecosistema? Bueno, pues como está ya integrado en todo el ecosistema, no necesitas hacer, digamos, un desarrollo tercero para integrarlo con el orchestrator o con los procesos que tenga, con los bots, con las actions, con las colas, etcétera. Entonces, todo lo que sea dentro del ecosistema de UiPath está súper bien integrado con el resto del ecosistema, valga la redundancia. La verdad tiene también algunas capacidades potentes para los bots atendidos. Se puede ayudar al bot a tomar decisiones en tiempo real a través de la aplicación. Esta no es el punto clave de esta charla, porque los bots atendidos también son en algunos casos un poco nicho. Tened en cuenta que un bot atendido nunca va a ser tan potente como un bot desatendido si se organiza bien y se desarrolla bien, porque al final vas a necesitar un recurso humano que esté pendiente del bot atendido, tomando decisiones o esperando que se ejecute, esperando un output y luego enviándolo de vuelta. Pero es verdad que si hay algunas automatizaciones que necesitan de una persona detrás, UiPath Apps ofrece soluciones bastante buenas en este caso. ¿Cuál es el papel en la automación end-to-end? Bueno, al final permite a cualquier usuario que tenga acceso a la aplicación interactuar con el bot. O, bueno, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera con el bot, simplemente quieres que interactúe con el data service que tengas en el orchestrator o con otro elemento. Al final es una forma de que un usuario que no sea técnico o que no esté involucrado en el desarrollo pueda ofrecer su input durante la ejecución del proceso. Y también reduce la dependencia de tener muchos sistemas conectados. Y otro punto muy importante es que libera tiempo al desarrollador, porque muchas veces, muchas veces veremos que en mi experiencia se automatiza un proceso, la persona que digamos la responsable de ese proceso necesita cambiar un parámetro para la ejecución y entonces se lo pide al desarrollador, el desarrollador tiene que cambiar la configuración del bot o algún fichero de configuración que tenga o algún parámetro o incluso subir una versión nueva con un cambio y luego que la persona, el usuario final lo ejecute o que se lo ejecute el desarrollador. Entonces digamos que utilizando para el caso específico una aplicación web con UiPath Apps eliminas el paso de tener que decírselo al desarrollador. Simplemente el responsable del proceso, el Pepito de contabilidad, pues él mismo entra a la aplicación, hace los cambios que necesite y lo ejecuta el bot. ¿Qué se puede hacer con UiPath Apps? Pues se pueden lanzar procesos que tengamos en el orchestrator, obviamente. Se pueden ejecutar workflows específicos dentro de los procesos, que para esto se tienen que configurar como entry points dentro de Studio. Cuando tú estás trabajando en el proyecto en Studio, si haces clic derecho en un workflow y le pones como entry point, luego podrás utilizarlo, por ejemplo, en UiPath Apps, como para invocarlo. Entonces, a lo mejor puedes tener un proyecto con workflows que ni siquiera están relacionados entre sí, pero digamos que puedes tener cierta lógica en esos workflows para luego incorporarla a la aplicación. Si quieres hacer algo a lo mejor más complejo, que requiera de ciertos cálculos, etc.
También se pueden añadir, modificar o eliminar elementos de una entidad en el data service. Y en general, trabajar con el data service. Puedes añadir un registro, luego modificarlo según unos criterios, eliminarlos, si das permisos para que se eliminen, etc. Puedes añadir elementos a una cola para que lo consuma un proceso. Puedes también cargar y descargar ficheros de un storage bucket, que estos luego serán utilizados por un bot o no, o simplemente para tenerlos ahí en el orchestrator. Pero bueno, también se pueden visualizar los archivos también en la aplicación. Y luego tiene integraciones a conexiones con terceros. Entonces, si os fijáis, está en preview en UiPath Apps y al final es como tú puedes tener una conexión, una integración con, por ejemplo, Microsoft Teams en el Orchestrator y consumirla a través de UiPath Apps para enviar, por ejemplo, mensajes o cualquier otro tipo de acción que quieras con Teams. De todas formas, esto es una cosa con la que todavía está en preview, como he dicho. Ahora, ¿por qué deberíamos usar a lo mejor UiPath Apps? ¿Vale? Por ejemplo, permite al usuario final revisar el resultado de las ejecuciones. Muchas veces eh, el output de un proceso es un correo. Y esto está bien cuando tienes pocas automatizaciones. Pero, por ejemplo, yo he trabajado con automatizaciones, bueno, o con parques de automatización gigantes, con más de 40, 50 automatizaciones y ciento y pico bots. Entonces hay muchas personas en la organización que a lo mejor una única persona es responsable de 5 procesos, recibe muchos correos o algún otro tipo de comunicación que tengas y al final tener una aplicación que él abra en el navegador y pueda verlo, digamos, en tiempo real el output o lo que sea que haya diseñado o ejecutado el proceso, bueno, siempre está bastante bien. Otro punto importante es que el usuario final sigue siendo el responsable o el owner del proceso, porque al final, según lo que he podido ver en algunos casos, eh, el responsable, Pepito de contabilidad, lleva, imagínate, un año la automatización en la empresa, él ha dejado de hacer ese proceso a mano y ya se desliga del proceso. Entonces no se acuerda de lo que hay que hacer o no se acuerda en algunos casos de validaciones que había que hacer. Entonces es una forma también de incorporar el usuario y que no lo deje de lado. Bueno, sí, es lo que he dicho, al final pierden como el know-how del proceso. Y también se pueden hacer ejecuciones parametrizadas, ¿vale? Y al final el usuario es capaz de lanzar el robot a demanda y con ciertos parámetros. Si lo configuráis como argumentos de entrada, luego se pueden enviar al bot a través de aplicaciones, que ya lo veremos luego. Y al final tener una simple aplicación que sea con un solo botón, ¿vale? Para que la persona entre y lo lance, es, es bastante intuitivo y mucho más sencillo que a lo mejor darle acceso al orchestrator y que la persona tenga que meterse en JAWS y lanzar el proceso yo qué sé, una integración a través de la API para lanzarlo. Eh, Al final le pones una aplicación con un botón y con dos campos de texto, a lo mejor, o lo que sea, y lo puede lanzar el mismo. Algunos consejos a la hora de desarrollar con UiPath Apps. En el diseño es bastante importante la planificación antes de la lógica, ¿vale? Así que es muy importante diseñar y colocar primero todos los elementos que se vayan a usar antes de empezar con la lógica, porque UiPath Apps no te permite luego moverlo. Entonces yo, por ejemplo, he añadido un botón a un elemento, a un contenedor, y he dicho, bueno, ya no lo quiero aquí, ahora lo quiero en el contenedor, en otro contenedor o en otra página. No puedo moverlo. Y además, si tiene un evento ligado a ese botón, peor aún, porque ya has perdido toda la lógica que tenías porque tienes que borrar el botón, crearlo de nuevo. Entonces, en este sentido, aquí falla bastante UiPath App, porque si no tienes todo el diseño ya preparado, digamos, no es tan fácil como el código, que yo lo borro o lo copio y lo pongo más abajo el código. Entonces, es muy importante sobre todo tener el diseño que queráis en mente, maquetarlo antes de empezar con la lógica, poner los botones, los contenedores, como queráis, el layout, etcétera, y luego ya siga adelante. Y la sencillez, en mi opinión, es muy rápido tener una aplicación y publicarla. Depende hombre, de lo compleja que sea, la puedes tener en el mismo día, la sube o en medio día.
Y para mí es mucho más importante tener esto que no intentar hacer una aplicación súper compleja, que sea súper bonita, con un montón de botones y campos y lógica que cuando le doy a ese botón aparece esta página o se quita este contenedor, etcétera. Porque hay un momento, es muy rápido tener una aplicación que funcione, pero llega un punto que es como rendimiento decreciente. O sea, ya te tira lo que antes podías sacar en un día con una aplicación sencillita, a lo mejor ahora para obtener un poquito más de complejidad estoy una semana entera desarrollando la aplicación. Entonces, tener esto en cuenta que, en mi opinión, UiPath App es para cosas sencillitas y puntuales. Pues nunca va a ser tan... Si necesitáis algo súper complejo o que integre con varios sistemas o que haga muchísimas funcionalidades, al final es mejor hacer una aplicación custom, pedírselo si tenéis en vuestra organización el equipo de desarrollo web o lo que sea, que no tirar por aquí, porque al final va a ser más rápido y mucho más sencillo que intentar hacer un elefante con un iPad. En la parte del código, al final, para mí creo que es importante, sobre todo cuando trabajéis con aplicaciones un poquito más grandes, si es obviamente meterle un solo botón y dos cosas más, pues a lo mejor ni te interesa. Pero es importante tener nombre descriptivo de todos los elementos y todas las variables, porque luego si va a referenciar un label, ya cuál es el label uno, el label nombre, el label nombre 2, entonces es importante a lo mejor tenerlo como he puesto aquí, pues a lo mejor el botón se encuentra en la página del empleado, pues employee button send data, una descripción simple que luego va a referenciarlo y sabe a lo que se refiere ese botón. Y luego la parte de seguridad es importante también quitar o dar acceso según los roles, ¿vale? Que no, y en mi opinión, no se debería tampoco hacer una aplicación pública, o por lo menos no una aplicación pública que interactúe con vuestros bots, ¿vale? Se puede hacer una aplicación pública que tiene acceso todo el mundo, aunque no esté en la organización del orchestrator. Pero bueno, es importante el tema de roles y también, de hecho, se puede a través de la lógica, se puede sacar los grupos a los que pertenece el usuario que está utilizando la aplicación. Si queréis hacer algo más complejo, de que esta parte de la aplicación, este contenedor o este botón solo está disponible si eres del grupo administradores o lo que sea, también se puede llegar a hacer. Bueno, luego en las best practices, en nomenclatura, esto, si habéis trabajado con Visual Basic, o cualquier otro programa, otro lenguaje, bueno, al final los elementos de Visual Basic deben contener un carácter alfanumérico y un guión bajo. Bueno, no deben empezar con un carácter alfanumérico o un guión bajo y solo deben tener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Luego, los controles y páginas de apps, los controles al final son todos los elementos que se le pueden añadir a una aplicación, el botón, un label, un campo de texto, etcétera. Y las páginas no pueden tener el mismo nombre, porque pasa lo mismo que antes. A la hora de referenciar el elemento, te va a dar un error, porque no vas a saber a cuál estás referenciando. O sea, si la página se llama Hola y el botón se llama Hola, pues no sabe a cuál te refieres. ¿Vale? Tampoco pueden tener un nombre predeterminado de los controles, pues no le pongas a una página un botón, o sea, de nombre button, porque de hecho creo que ni te deja, no lo he probado. Y luego tienen que seguir las mismas reglas que los elementos de Visual Basic. Luego las variables de la aplicación, bueno, tienen que seguir las mismas convenciones que los elementos de Visual Basic. No pueden tener el mismo nombre que un control o una página, pasa lo mismo, al final no sabe a cuál te está referenciando y tampoco puede tener el mismo nombre predeterminado que otros controles. Lo mismo que con las páginas, no puedes llamar una variable de texto o una variable true o false, no puedes llamarla button o label, porque te va a dar error. En la parte de rendimiento, eh, utilizar un máximo de 200 controles en una página. Esto para mí, si estás haciendo esto, en mi opinión, no deberías estar utilizando UiPath Apps porque ya estás haciendo una aplicación gigantesca. Entonces, volvemos al punto anterior que he dicho, mejor utiliza otro sistema, una aplicación custom, etcétera. Tampoco anides como mucho anida 5 contenedores uno dentro de otro y anida un máximo de 10 reglas en un evento. O sea, que no pongas, por ejemplo, un if, dentro de un if, dentro de un if, etcétera. Eh,
No, para optimizar la carga de la página, utiliza el mismo contenedor de página, las mismas variables para cargar páginas individuales. Y utiliza menos contenido de pestaña y página en una página para mejorar la carga inicial de la página. Al final, no pongáis en una página 4 controles de pestaña o 2 páginas dentro de una página, cada cosa separada y mejor. Luego, para los controles, para los radio buttons, que son los típicos circulitos estos que puedes seleccionar, como máximo 7. Si necesitáis más de 7, no utilicéis un radio button. Por ejemplo, utilizar una lista, un drop-down, porque además, aparte de que no es eficiente, luego para el tema de visuales será un caos. Luego, para utilizar la salida de una función fetch o getChoiceSet, o bueno, o fetch1 también, que la veremos luego, eh, asigna la salida a una variable. Vale, esto es obvio para el tema de evitar si necesito la misma variable, asignar la variable en vez de utilizar la query 2 veces y hacer 2 llamadas al data service, básicamente. Y luego para el diseño de página, bueno, cada página debe contener un solo caso de uso, o sea, no pongas en la misma página, si puede ser, eh, yo qué sé, la información de un empleado y también que a través de ahí se ejecute otra cosa y en la misma página también, pues aparte de todo eso, se pueda subir un fichero. ¿Vale? Luego, para mostrar contenido contextual, que al final es el que aparece o desaparece según lo que necesite o según la lógica, al final mejor en páginas separadas y que se abra la página cuando la lógica lo indique, ¿vale? Entonces añade una regla de eh, un if then else para determinar qué página debe renderizarse según una variable, ¿vale? Vale, y ahora pues vamos a ver un poquito cómo crear una aplicación. Eh, bueno, aquí si os venís al Orchestrator, bueno, el panel lateral, al final accedéis aquí a Apps. Vale, y aquí vamos a crear una nueva aplicación. Entonces vamos a ponerle eh, Webinar Live, por ejemplo. Esto no le hagáis, en mi opinión, lo de publicar, porque al final todo el mundo va a tener acceso, aunque no esté dentro de vuestra organización. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer en la aplicación esta? Es muy sencillita para que veáis, bueno, un poco los diferentes controles, las cosas que se pueden hacer. Entonces, vamos a poder añadir un registro a un data service que tiene unos nombres de unas personas con el email. Luego vamos a subir un fichero al storage bucket del orchestrator, que esto va a lanzar cuando lo subamos un proceso que lo que va a hacer es descargarse este fichero de storage bucket y luego subirlo a una columna del data service, del empleado que estamos viendo, de la persona. ¿Vale? Esto es muy sencillito, de hecho tiene poco sentido de lógica, pero por ejemplo podría utilizar en el proceso, en el bot, que no solo sea descargarlo y subirlo de nuevo, porque si lo único que necesita es subir el fichero al data service, se podría hacer directamente desde la app. Pero, por ejemplo, puedes tener un proceso que verifique a través de OCR o del Document Understanding el fichero que está subiendo, o que lo digitalice y lo ponga en algún otro lado, etcétera. O sea, se pueden hacer cosas bastante más complejas. Entonces, bueno, aquí tenemos la página principal, que sería esta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar a añadir todo lo que necesitemos, ¿vale? Vamos a necesitar una entity, que es del data service. Entonces, le dais, bueno, en vez de añadir control, le dais aquí a la flechita, entity, y seguir adelante, ¿vale? Vamos a seleccionar esta, que la ya he creado yo. Como veis, tiene las 4 columnas que he dicho, nombre, apellido, email y certificado, que sería el fichero que queramos subir, ¿vale? Bueno, ya está, digamos, importado esta entity. Vamos a importar ahora, necesitamos el proceso que vamos a querer lanzar luego, que también lo tengo creado, que es este, ¿vale? Si en algún momento tenéis que hacer cambios en el proceso, subir una nueva versión, eh, veni- eh,
venís aquí al proceso, le dais a refrescar y subirá la versión que tenéis publicada en el Orchestrator, ¿vale? Y luego también vamos a importar el storage bucket al que vamos a subir los ficheros, que sería este. Vale. Ahora, vamos a añadir un container layout, que es una forma, digamos, bastante sencilla de, a lo mejor, dividir la página, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Pues aquí arriba, digamos, la mitad superior de la página voy a poner la tabla que consumirá del data service. Aquí abajo a la izquierda vamos a poner la subida del fichero y aquí abajo a la derecha pondremos un label para que veáis que se puede luego, según el output del proceso, se puede actualizar ahí. Pero bueno, es sencillito, pero al final si lo hacéis más complejo se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poquito aquí, vamos a meter otro debajo, vamos a alargarlo y añadimos otro. Vamos, en la página principal, en el estilo, vamos a ponerle que queremos distribuirlo para que se quede todo un poquito más centrado. Vamos a cambiar los nombres, porque ya ahora mismo esto, bueno, container 1, container 2, luego si lo tenemos que referenciar, no me acuerdo. Entonces esto digamos que está en main, es un container, y esto va a tener el edit. Aquí vamos a tener la subida del fichero. Y aquí vamos a tener el label. Vamos a poner... Vale, vale, ahora dentro de este container vamos a añadir un control que va a ser de display y edit grid, ¿vale? Aquí lo tenemos. Esto sería al final, luego vamos a ver una preview, pero esto sería, bueno, si veis las columnas del data service, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer lo primero es, vamos a general y en data source vamos a seleccionar query builder, seleccionamos nuestro data service, en este caso es, bueno, nuestra entidad que es el webinar, y ya está, no hacemos nada más. Entonces esto va a obtener todos los registros de esta entidad. Si os fijáis, ya ha cambiado las columnas, ya está referenciando las columnas que son de verdad. No referencia a la columna de certificado, puesto que es un fichero y no se puede ver a través de este control, ¿vale? De este elemento. Podemos ordenar las columnas. Vamos a poner nombre, apellido, email, ¿vale? Y vamos a cambiar, no queremos que se puedan borrar registros, ¿vale? Luego podéis poner aquí una variable y que sea dinámico, ¿vale? Pero sí queremos permitir que se busquen, ¿vale? Si esto fuese a false, pues este cuadrito aquí, cuando se carga la aplicación no se vería, pero queremos a true, bueno, para darle esa funcionalidad. ¿Vale? Aquí en el container este donde vamos a poner la subida al fichero, vamos a poner un input y el file uploader, ¿vale? Vamos a poner un poco más centrado. Y bueno, vamos a ponerle que consuma todo el alto del container. Ya está. Y además, ya que estamos, le cambiamos un poco el tamaño para que se vea bien. Ahí. Le podemos cambiar el label para que pone una descripción. Bueno, pues cargar el fichero. Vale, y aquí vamos a añadir, pues, simplemente en display un label, ¿vale? Lo mismo vamos a centrarlo, vamos a style y ponemos centrado tanto arriba como abajo, o sea, tanto vertical como horizontal. Y aquí lo mismo, vamos a ponerle que se vea bien grande el texto para lo que luego se vea. Y en general no queremos que salga el label, de hecho queremos que salga, que sea de forma dinámica, que cuando acabe el proceso aquí aparezca algo o aparezca lo que sea que haya sacado el proceso. Entonces,
Vamos a empezar a crear las variables. Vamos a crear, por ejemplo, la primera que vamos a necesitar aquí. Eh, Podéis crearla tanto aquí como dándole clic aquí, ¿vale? O sea, esto va a ser, el proceso tiene un output que es un fichero, o sea, una variable de string. Entonces, vamos a poner este nombre, ¿vale? De tipo texto. Tipo texto al final es string. Aquí hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de variables que son diferentes. Por ejemplo, true o false no pone boolean, se llama true o false, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar también? Bueno, vamos a necesitar la variable en la que se carga el registro que obtenemos de cuando lo subimos, porque al final lo que vamos a hacer es, vamos a añadir un registro al data service. Cuando este registro se cree en el data service, vamos a obtener el ID interno del registro. Con este ID vamos a cambiar el nombre al fichero que se sube aquí, porque por ejemplo yo puedo subir aquí un fichero que se llame certificado 2025 Pepe Lozano, ¿vale? Por decir algo. Pues, cuando se suba, yo quiero que el nombre del certificado tenga el mismo ID que el registro de la persona a la que pertenece, ¿vale? Y cuando se suba aquí, lo que vamos a hacer es pasarle como argumento de entrada al proceso el nombre de ese fichero. Entonces, lo que va a hacer el proceso es, con el nombre de este fichero, descargarlo del storage bucket y subirlo a la persona correspondiente en el data server. Entonces, necesitamos por este lado la variable que va a ser de tipo webinar, que es la entidad que hemos cargado, ¿vale? Aquí en entities está de tipo webinar. Y esto vamos a llamarle, bueno, entidad. Bien, vamos a llamarlo. Vale. Necesitamos las tres variables de nombre, apellido, email para luego pasárselo a la query para recuperar el elemento. Eh, Mini tipo texto, ¿vale? Y, y el email tipo texto. Eh, y también lo que vamos a ver, necesitamos la variable para obtener el ID para luego pasárselo al proceso. Eso es un ID de tipo texto, ¿vale? Y también lo que vamos a intentar hacer es que eh, cuando se termine la subida del proceso, y cuando termine el proceso, mejor dicho, se va a deshabilitar este elemento para que no se pueda cargar eh, otro fichero, ¿vale? A no ser que yo vuelva a poner otro registro, ¿vale? Entonces vamos a añadir también una variable de tipo true o false, eh, que va a ser upload disable, y hasta el final vamos a venir aquí, y en disable, bueno, podemos ponerlo tanto aquí o lo seleccionamos desde aquí, el cuadrito este, Add Variables, lo disable. Ya que estamos, quiero que nada más se cargue la página, esto esté deshabilitado, ¿vale? Yo no quiero que nadie interactúe con esto sin primero haber generado un registro. Entonces venimos aquí en la página, le damos a eventos y según el tipo de elemento veréis que hay distintos tipos de eventos, ¿vale? Que se pueden crear. En este caso, lo único que puede pasar en el elemento de página es que se cargue. Entonces, ¿qué pasa cuando se carga? Pues vamos a poner vamos a cambiar la variable upload disable a true, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la preview directamente. Cuando la página cargue, eh, ¿ves? Esto está deshabilitado, ¿vale? Yo no puedo interactuar con esto. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es
toda la parte del edit grid, ¿vale? Aquí, como veis, ya hay varias cosas que hacer cuando se selecciona una línea, cuando se añade, cuando se modifica, cuando se borra, ¿vale? Entonces, a nosotros nos interesa cuando se añade uno. Eh, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos que ha introducido la persona cuando se añade la línea. Entonces, esto, por ejemplo, el nombre. ¿Y qué queremos poner en el nombre? Pues vamos aquí en Controls, buscamos el Edit Grid, es el New Item, porque este es el evento que se despliega cuando añades una nueva línea. También hay para Selected Item, etcétera, ¿vale? ¿Y qué queremos obtener? Pues el nombre, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo para el apellido, para el email. Install Edit Grid, New Item, apellidos y el email, ¿vale? ¿Qué más queremos hacer cuando se añade una nueva línea? Subirla, añadirla al data service, porque el hecho de que yo interactúe con esto de por sí no hace nada. O sea, lo vais a ver, digamos, gráficamente a la interfaz que hay aquí una nueva línea, pero en el back, por así decirlo, no se ha hecho, ¿vale? Entonces, vamos aquí, podemos pulsar directamente el rayito, nos lleva a los eventos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues Create Entity Record, ¿vale? ¿En qué entidad? Pues en la que hemos importado, webinar, y aquí aparecen distintos datos, ¿vale? Entonces, en apellido, al final, vamos a ponerle la variable que hemos obtenido aquí, email y el nombre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se crea el registro? ¿Vale? Cuando se crea el registro, por ejemplo, vamos a añadir un mensajito, eh, registro creado, ¿vale? Es el título, vamos a ponerlo en success para que salga así verdecito y tal. Y aquí podemos poner, pues, sea, ¿vale? Por ejemplo. Vamos a quitar esto para que dure menos. ¿Y qué más queremos hacer? Necesitamos tener el ID del registro que se ha creado en el data service, ¿vale? Pues si vamos aquí, ¿vale? Aquí si veis, este sería un registro que he creado yo y queremos obtener esto, ¿vale? Entonces, eh, esto lo vamos a guardar, como he dicho antes, vamos a primero guardar el récord en esta variable, en user, por ejemplo, set value, que vamos a meter aquí, pues la variable que hemos dicho en user. ¿Y cómo hacemos la query? Pues esto es sencillo, ¿vale? Venimos aquí, query builder, seleccionamos la entidad correspondiente y vamos a añadir tres condiciones, por ejemplo, ¿vale? Vamos a añadir que el nombre sea igual a la variable que tenemos del nombre, justo que, o sea, al final el registro que acabamos de crear, y lo mismo para apellido y email, ¿vale? Esto podéis hacer distintas condiciones, como una query al final a cualquier base de datos. Name y el email, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto lo guardáis. Y aquí os va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo al final estoy haciendo una query a un data service, a una base de datos, y estoy teniendo una lista de todos los registros que corresponden con estas condiciones. Pero yo no quiero todos los registros, yo solo quiero uno. Si quisiéramos tener todos los registros, tenemos que cambiar la variable a tipo list source, como pone aquí, ¿vale? Pero yo como solo quiero uno y además sé que no me van a salir dos en ningún caso, puesto que en el data service a lo mejor ya he puesto que el email tenga que ser único, por ejemplo, pues venimos aquí en Expression Editor y aquí en el método, en vez de fetch, ponemos fetch one y listo, ¿vale? Ya solo nos obtiene un registro que va a ser directamente de tipo webinar, ¿vale?
¿Y qué más queremos hacer? Queremos obtener, bueno, lo que estábamos haciendo, que es obtener el ID. Entonces venimos aquí y el record ID, lo que vamos a poner es de esta variable que hemos obtenido, el ID. Entonces, venimos aquí, Expression Editor, esto era en user, .id, .string, ¿vale? Sencillo. Esta sería la parte de la lógica del edit grid, que es este elemento de aquí. En teoría, por ahora estaría hecho, ¿vale? Bueno, miento. Porque lo que queremos hacer es, ahora cuando yo he subido el registro, que se habilite correctamente la subida del fichero, porque el elemento se está deshabilitado, pues cuando se suba vamos a cambiarlo y que se habilite. Venimos aquí, lo ponemos a false. Ya está. Entonces aquí cuando esto estará deshabilitado en la primera carga de la página, añadimos un registro y cuando todo esté correcto, se haya subido al service, esto se volverá a habilitar para que se pueda interactuar y subir un fichero, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con... Vamos a hacer la lógica de la subida del fichero, ¿vale? Entonces, aquí hay dos casos, que es cuando yo quito de aquí el archivo o cuando añado un. En nuestro caso nos, nos incumbe cuando se añade el archivo, ¿vale? Entonces le damos aquí a Add Rule. ¿Y qué queremos hacer en este caso? Pues queremos que el fichero se suba al storage bucket del orchestrator. Y aquí una actividad, upload file to storage bucket, ¿vale? ¿Qué fichero queremos subir? Mira, vamos aquí a controls, buscamos el file uploader y value. Value al final es el archivo que va a estar puesto en el elemento S, ¿vale? Bueno, de hecho, si podéis ver que podéis añadir a las distintas, podéis acceder a las distintas Epigrid, ¿no? Pero uploader, value, aquí tenéis el ID, el nombre, el peso del archivo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, queremos el archivo entero. No queremos que se autogenere el nombre, ¿vale? Pues si os acordáis, lo que queremos es que se cambie el nombre de cualquiera que haya subido el usuario, que se le ponga el ID. Entonces lo que vamos a hacer es el record ID donde lo habíamos guardado, la variable, y aquí lo que queremos luego es añadirle la extensión de cualquier archivo que haya subido el usuario, ¿vale? Entonces, esto está aquí en main page, porque los controles, digamos, la jerarquía dentro de la página, da igual que esté en un contenedor o otro. Pues si venimos aquí, vale, file uploader, value y tenemos la extensión, ¿vale? Entonces nos va a sacar la extensión del archivo. Será .pdf, en este caso el ejemplo que vamos a subir es .pdf, pero bueno. ¿Qué hacer cuando... Entonces aquí tenemos dos casos, ¿vale? Cuando se completa o cuando hay un error. Bueno, vamos a ver cuando la subida ha ido correctamente. Lo mismo, vamos a poner un mensajito de que todo ha ido bien. Está completada, por ejemplo. Eh, mensaje sencillo. Para que veáis que se puede poner mensaje e también mostrar la información al usuario de esa forma. ¿Qué queremos hacer una vez se suba el fichero? Pues cuando si el fichero está subido y no ha habido ningún error, vamos, por ejemplo, a lanzar el proceso, ¿vale? Entonces venimos aquí, un start process, ponemos el proceso que hemos importado. Aquí en este caso lo voy a poner attended para que se ejecute en mi propia máquina, pero si no, bueno, si lo ponéis en attended, pues podéis seleccionar qué máquina, etc. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar un argumento de entrada que tiene el proceso. Entonces os venís aquí, input override, y seleccionáis, estos son los dos argumentos que tiene, uno de entrada y otro de salida, ¿vale? Pues queremos cambiar el argumento de entrada, que es el file name, y ya vamos a pasarle aquí, pues, mira, lo que hemos puesto aquí arriba, mira, esto mismo lo copiamos, lo podríamos poner una variable, pero bueno, para el caso lo copiamos y ya está, ¿vale? Voy a poner un mensaje a lo mejor cuando se inicia el proceso o cuando se ha completado, etcétera, ¿vale? Pero bueno, cuando se ha completado nos interesa también recibir el output del proceso. Entonces,
Vamos aquí a guardarlo en la variable que hemos creado antes, que creo que era el output. ¿Y qué vamos a meter? Pues de los procesos, el argumento de salida, ¿vale? En este caso es un tipo texto que me parece que pondrá success o error si algo va mal. Bueno, ahora hay que cambiar el valor del label que tenemos aquí, ¿vale? Esto, pues de hecho vamos a cambiarlo, no queremos label, queremos la variable out, ¿vale? Que os saldrá aquí, pero cuando se cargue la página no saldrá nada. Volvemos otra vez a los eventos. Cuando se complete el proceso, ¿qué queremos cambiar? Pues queremos cambiar el valor del label que tenemos. Entonces vamos aquí, control labels y el value, ¿vale? Y ponemos vale, lo que habíamos guardado aquí arriba. ¿Qué más queremos hacer cuando se complete el proceso? Que se vuelva a deshabilitar la subida del fichero, ¿vale? Entonces, si os acordáis, lo teníamos en una variable que va a ser esta que vemos aquí y vamos a ponerle otra vez a true, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando se suba, cuando termine el proceso y ya ha subido el fichero al data service, pues se deshabilite para que la persona añada otra fila y se vuelva a subir otro fichero si quiere. Entonces, en principio, vamos a hacer una preview y esto debería estar funcionando. Si no, algo mucho más. Bueno, esto está deshabilitado. Aquí está el registro que habíamos visto antes. Este es el email al que podéis enviarme luego cualquier pregunta o alguna curiosidad que tengáis o lo que sea. Entonces, vamos a darle aquí a record y ponemos, mira, Pepito de contabilidad, ¿no? Vale, por ejemplo. ¿Vale? Vale, se ha añadido correctamente. Esto es habilitado. Vamos a subir este fichero. Ah, vale. No habíamos seleccionado qué storage bucket queríamos subirlo. Entonces, efectivamente había un fallo. Bueno, hemos perdido a Pepito. Vamos a añadir a otro. Pepito 2. Este es de finanzas. Vale. Y ahora si vamos a ver los data service, al final, bueno, se ha subido el fichero este, success porque el proceso ha terminado y venimos, vamos a ver aquí directamente. Bueno, aquí está el job que se ha lanzado, es el nombre del fichero. Y luego si venimos aquí al data service, bueno, aquí está Pepito Fin con su fichero subido. Y en principio, esto sería un poco el- la charla y el ejemplo de lo que se puede hacer con las aplicaciones. Entonces, bueno, esa es una sencillita, pero se pueden hacer cosas más complejas, que cuando se suba un archivo, cuando se modifique una línea, que se haga una comprobación, que se cargue una página nueva con otra cosa, que incluso se muestre el fichero este que hemos subido, etcétera. Entonces, por mi parte, hemos terminado, digamos, la parte de la presentación y la parte práctica. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disponibilidad.